Muy buenas tardes. Dios me las bendiga. Vamos a estar recordando por ahí nuestro coffee break que vamos a tener el día sábado 28 de marzo en las instalaciones de la Iglesia Rey de Gloria en Villa del Campo. Así que vamos a estar pues haciéndoles esa cordial invitación. Todavía te puedes anotar si es la primera vez que nos miras, que vas a escucharnos o que estás escuchando en referencia a este evento. Bueno, pues el día sábado a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Iglesia Rey de Gloria en Villa del Campo, Tijuana, Baja California, vamos a estar teniendo nuestro coffee break y por ahí pues vamos a estar compartiendo la palabra. Tenemos una invitada especial, hay actividades que hacemos, igual un tiempo, ¿no? de poder convivir con mujeres, poder escuchar también sus testimonios, poder disfrutar de la presencia de cada una de ellas. Entonces, es un privilegio poder estar aquí. Bendiciones a cada una de mis hermanas. Dios me las bendiga. Créanme que para mí es un gozo poder estar en este lugar, poderles compartir la palabra, pero no solo eso, sino poder escuchar sus testimonios, poder ver también sus mensajes, los comentarios para las que están en el grupo de mentoría. Sé que cada uno de los temas requiere un taller y ese taller requiere pues también toda nuestra atención, requiere todo nuestro tiempo para poder analizar, reflexionar, poder pues recopilar información que muchas veces no sabíamos que estaban guardadas, ¿no? Que la memoria bloqueó por situaciones difíciles, traumáticas. Entonces, el día de hoy vamos a cerrar con nuestro último tema de lo que es propósito, ¿ok? Ya vimos reino, ya vimos propósito y el día de mañana vamos a estar viendo acerca del liderazgo. ¿Por qué están separados los temas? Para poder entender primeramente de disfrutar, o sea, cuando usted y yo venimos a Cristo o estamos en el mundo secularmente, ¿no? Allá afuera, donde nadie conoce al Señor, no siempre un corazón sano va a llegar a ser un buen líder o va a tener un negocio realmente saludable o próspero. Es necesario que entiendamos cómo el reino de Dios tiene que gobernarnos internamente para poder nosotros compartir lo que traemos internamente, poderlo ahora sí que utilizar el servicio de los demás y también poder llegar al corazón de los demás. Entonces no solamente es un servicio que doy, sino también es una situación en la que yo necesito entender que cuando doy un servicio voy a atraer a la gente, pero también debo de llevar a cabo un liderazgo sano, estable, para que esas personas vuelvan a regresar. Entonces es lo que comúnmente allá afuera le llaman mercado, ¿no? Cómo te presentas con la clientela y cómo eres, cómo te desarrollas en la amabilidad. De esa manera es de que la clientela va a volver, aunque lo que le vendas no sea muy bueno, pero porque seas un buen jefe, un buen servidor, pues simplemente las vas a seguir trayendo. Y es lo mismo en el evangelio, es lo mismo como familia. Todo lo que tú tengas a tu alrededor va a fluir siempre y cuando tengas un corazón sano y estable. Así que vamos a estar viendo el número 4, activando el propósito y el llamado. Este tema revela que nadie entra a un propósito sin haber pasado un proceso.
Dios no solo llama, también forma, trata y capacita. Una de las áreas más hermosas que usted y yo podemos entender es cómo Dios, siendo tan maravilloso con nosotros, nos habla, nos capacita, nos entrena, siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Y es necesario que no nos pierdamos de ello. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo queremos realmente conocer a Dios, necesitamos entender que uno de sus nombres es Yahvé Macá, Yahvé Macá, y significa el Señor que disciplina. Wow, cuando yo leía este nombre, Dios es conocido por muchos nombres, ¿no? Cerca de 30 nombres que la verdad lo expresan en su magnitud, en su esencia, en lo que Él realmente es. Pero cuando yo leía esa porción y yo decía, wow, o sea, Dios es maravilloso, pero dice que Yahvé Macá es el Señor que disciplina, o sea, el que es justo, tiene una justicia plena. Ese es su poder cuando disciplina, su esencia, su característica es justicia. Así que si a ti te está disciplinando en una área, es porque vas a llevar a cabo y Él va a poner en ti, a la hora de pesar lo que va a depositar en ti, va a ser justo. ¿Qué expresa esto? Bueno, que si tienes la capacidad, porque ya te formaste, ya te fue tratado tu carácter, tu temperamento, ya te estás capacitando, entonces Dios va a pesarte. Y como te encuentres, es como Dios te va a dar. Así que Dios no le da a nadie algo que no pueda administrar, como el que le dio 1, como el que le dio 2, como el que le dio 5 talentos. De esa misma manera, así que es necesario entender que Dios no solo forma, trata y capacita. Es necesario que usted y yo comprendamos que el llamado es un punto de partida, pero el propósito se manifiesta a través del carácter desarrollado. El modelo de mentoría que usted y yo hemos estado observando, que hemos estado viendo y que también la Escritura nos muestra de Elías y Eliseo, es un llamado que se activa, ojo, no solo en aislamiento, sino en una relación, en una impartición y en un seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que el llamado para que se active en tu vida, porque no solamente Elías llamó a Eliseo, sino también empezó a haber una relación, una comunicación, un seguimiento, una plática, una cercanía. Así que cuando Elías imparte sobre Eliseo enseñanza, capacitación, empieza a tratar también su carácter y su temperamento, o sea, todas esas áreas tienen que modificarse en nuestras vidas. ¿Para qué? Para llegar a ser líderes que realmente impacten a otros de una manera saludable, estable y pues sobre todo, ¿no? Que tengamos ganancias, hablando secularmente, hablando espiritualmente, hablando familiarmente. ¿Qué quiere decir esto? Para que nuestra familia no se aleje, para que el esposo no se vaya, para que los hijos no terminen yéndose a temprana edad, ¿no? Hay muchas áreas en las que nosotros cuando no cuidamos lo que tenemos en casa, cuando no lo sabemos administrar, terminan yéndose. Entonces, es necesario relación, impartición y seguimiento. Nuestros fundamentos bíblicos, Segunda de Reyes 2:9, dice la Escritura, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Pero para nosotros poder tener una doble porción del espíritu, necesitamos, sí o sí necesitamos que sea Dios tomando el control de nuestras vidas. ¿Para qué?
¿Para qué sería necesario que Dios tomara el control de nuestras vidas? Bueno, ¿de qué te serviría una doble porción si no vas a edificar el cuerpo de Cristo, si no vas a edificar tu vida, tu casa, tu familia, tu negocio? Entonces, es necesario que nosotros entiendamos por qué se pide una doble porción. Y una de las cosas muy importantes es para el servicio. Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El propósito no se improvisa, es algo que se forma. El llamado no se presume, se madura. Si usted tiene un llamado de parte de Dios, no vamos a iniciar presumiendo el llamado. Vamos a iniciar siendo maduros, siendo conscientes, siendo sabios, siendo entendidos, empezando a tener capacitación, formación y relación con Dios. De esa manera nuestro ministerio va a madurar, provocando un impacto en nuestra sociedad. Pero ¿cuál es uno de los pilares más importantes para este proceso? Vamos a estar orando para que sea Dios tomando el control de este tiempo y que cada una de nosotros seamos edificadas en la palabra de Dios. Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias. Suya es toda la gloria y toda la honra, Padre. Tú eres bueno, eres maravilloso y gracias por ayudarnos a entender, Padre, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Primeramente, bendito Rey, que antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, tú ya nos habías conocido, ya nos habías puesto, bendito Dios, un propósito. Y ese propósito tan maravilloso, bendito Rey, es el mismo que movió tu corazón a mandar a Cristo Jesús a esta tierra. Vino a salvar, vino a restaurar, vino a buscar lo que se había perdido. Padre, cada uno de nosotros como seres humanos, aunque vivimos, Señor, en una situación diferente, en alguna condición diferente, en circunstancias diferentes, Padre, no sigue siendo diferente el propósito. El propósito maravilloso que has puesto en nuestras vidas, Padre Celestial, de enseñar, de escuchar, Padre Santo, también de servir a aquellos que aún te necesitan, que aún no te conocen, de llevar tu palabra, de proclamar tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a poder entender nuestro propósito, Padre, complementado con ese llamado tan maravilloso y esos talentos que has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos, bendito Dios, a no detenernos y a seguir siendo, Padre Celestial, hombres y mujeres que busquen tu reino por sobre todas las cosas, porque las añadiduras, Padres, son las que nos van a seguir. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, ayúdenos a compartir esta transmisión. Dios me los bendiga grandemente. Y vamos a estar viendo también el taller de la mano con este tema, porque la verdad está muy interesante el taller. No voy a verlo todo porque pues sí nos llevaríamos bastantito tiempo, pero algunas cositas sí, otras ya saben, las mando en el grupo para que ustedes las puedan analizar con ese tiempo y esa tranquilidad. Ok. La escritura en Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también lo es, también en lo más es fiel, ¿ok? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Una de las áreas que usted y yo necesitamos entender para poder llegar a lo que es este propósito y el llamado, primeramente es fidelidad. Si usted y yo no entendemos lo que es fidelidad, no vamos a avanzar,
no vamos a continuar, nos vamos a detener, vamos a menguar. Y es ahí donde usted y yo, tanto hombres como mujeres, necesitamos empezar a vivir siendo fieles con Dios. Fieles. La fidelidad es una de las áreas principales y el motor principal donde el corazón va a buscar siempre a Dios. No plataformas, no ser visto, no ser escuchado, sino lo primero que va a buscar es el corazón de Dios. Eliseo fue fiel sirviendo antes de liderar. La fidelidad se prueba en lo más pequeño. O sea, si usted en el área que está, ya sea como esposa, madre, hija, alguna área secularmente de trabajo y no es fiel en esa área de trabajo, difícilmente va a llegar a ser un líder. O sea, que la fidelidad va acompañada de un carácter de amor, de respeto, de tolerancia, de paciencia, de bondad, de fe, de templanza, de mansedumbre. O sea, no como un legislador, sino como un buen líder que sabe que bajo presión puede llevar a cabo una mejor actividad, una mejor área de trabajo, una mejor formación. ¿Y eso qué va a traer? Bueno, va a traer en las personas confiabilidad. Van a saber que aunque se hayan equivocado, tú sigues confiando en ellos, sigues confiando en ellas y vas a ayudarles a salir en lo que se hayan equivocado. Pero si eres un mal líder, solo los vas a criticar, les vas a poner el dedo, les vas a decir, los vas a regañar, los vas a humillar. O sea, no es ese carácter, no es una formación sana, solo está revelando las heridas del corazón que tiene la persona. Así que usted y yo, estemos donde estemos, vayamos a donde vayamos, nuestro carácter debe de ser dirigido por nuestros pensamientos más sanos, nuestras decisiones más estables y nuestro corazón restaurado. ¿En quién? En Dios. Ya que en este tiempo, lamentablemente, vemos a líderes que no han sido formados desde el corazón. Por eso se levantan y mandan y gritan y humillan y lastiman y creen que eso es liderazgo. Y no es así. Un buen liderazgo va de la mano con el servicio. ¿Y cómo sabes tú que esa persona es líder? Cuando enseña con amor. Jesús jamás humilló. Al contrario, incluso cuando trajeron a esa mujer en pleno acto del adulterio, tampoco humilló a los que querían matarla. Simplemente les dijo, el que esté libre de pecado. O sea, no les acusó, no les dijo, tú eres pecador, tú eres esto, tú... No. O sea, les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, ¿qué los acusó? Dice su conciencia. Jesús sabía que eran pecadores, sí sabía que eran pecadores. ¿Sabía que eran más culpables que esa mujer? Sí sabía. Pero Jesús, siendo un buen líder, siendo compasivo, amoroso, no se atrevió a juzgarlos, a condenarlos, a criticarlos. No se atrevió a señalarlos. Simplemente les dio una palabra. El que esté libre de pecado. O sea, cada uno de nosotros va a tomar la mejor parte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué clase de líder quiero ser? Yo me imagino que esas personas se han de haber quedado sorprendidas, o sea, descubiertas. Claro que estaban descubiertas ante Jesús, pero aún con todo y eso Jesús no le condenó, no los hizo sentir culpables. Les dio la libertad de irse. Entonces, usted y yo debemos de aprender de Cristo Jesús, de cómo Él lideró aún bajo presión. Claro, era mucha gente y solamente le dijo, esto nos manda la ley de Moisés y esto debemos de hacer. ¿Y tú qué dices? ¿No? O
sea, estaba bajo presión. De él dependía la vida de una persona, pero también la vida de los que la querían apedrear. Entonces, para él poder salvar a todos, porque dijo, yo no vine a perder, yo vine a ganar. Y un buen líder no va a perder, va a ganar. ¿Y de qué manera va a ganar? Dando confianza, dando tolerancia, dando respeto, siendo apoyo. O sea, son áreas que se requieren dentro de lo que es el servicio. Así que ser líder, una de las primeras áreas, y eso es para llegar al proceso de ser líder, ¿ok? Ahorita estamos dentro de lo que todavía es nuestro propósito. Pero para poder nosotros llegar a liderar necesitamos servir en el propósito. Así que una buena persona que va a ser llamada a liderar es porque cumple expectativas. Y no solamente expectativas de juicio o expectativas morales, no, sino expectativas que marcan una identidad clara en la persona. Así que Eliseo fue fiel sirviendo antes de ser líder. Y la fidelidad se prueba en lo más pequeño. La palabra más importante que usted y yo necesitamos entender, la fidelidad, abre puertas que el talento no puede abrir. Si tú eres fiel, en lo mínimo vas a tener puertas abiertas. El talento cualquiera lo puede, se puede decir, practicar y practicar, y puede llegar a ser un buen talento en uso. Supongamos, hay personas que cuando inician trabajando y a todas las que en su momento han trabajado en productos médicos, ¿no? Llegas, y ponerle, no recuerdo cómo se llamaba eso, que es para los, los sueros. Una de las cosas era ponerle el pegamento, ¿no? Y que no se te fuera de más, y a veces yo decía, wow, ¿y cómo le hago, no? O sea, fue empezar práctica, uno por uno, despacio, y ya después me volví hábil, rapidito enrollaba ya la banda, y el otro, y vámonos, y como eran de las dos manos, de lado y lado para la banda, entonces ya después, no, hombre, la práctica, pero la fidelidad, o sea, el talento no te va a abrir puertas, la fidelidad sí. Número 2, la perseverancia. El proceso no es fácil, hay momentos de prueba, de silencio y de espera. Eliseo no se separó de Elías, aunque fue probado varias veces. La perseverancia define a los llamados genuinos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un llamado a liderar, necesitas mantenerte fiel en el servicio. Necesitas mantenerte perseverante en el servicio. Necesitas mantenerte pese a lo que venga. Necesitas continuar, necesitas avanzar. Gálatas 6:9 nos dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas ocasiones dentro de lo que es el liderazgo o la formación para el liderazgo, el proceso, es difícil, es cansado, es agotador. La gente no lo hace fácil. Tienes que lidiar con caracteres, tienes que lidiar con temperamentos, con problemas familiares, si trabajas en el área secular. O sea, tienes que hacer algo. Entonces, no es fácil lidiar con las personas. Al contrario, es ahí donde se prueba de qué estás hecho y cuál es el área en la que realmente quieres servir. Porque hay gente que simplemente a la primera se rinde. Y hay gente que no, que ahí está, que ahí va. Y vemos a un Josué constantemente cerca de Moisés. Que una vez que Moisés muere, quien pasó a ser el sucesor fue Josué. ¿Pero por qué?
porque estaba ahí, porque escuchaba lo que Moisés le decía, porque sabía y conocía y entendía las instrucciones de Dios, porque no se apartaba del propósito que Dios había establecido sobre Moisés y que ahora se estaba cumpliendo en su vida. Entonces, una manera en la que usted y yo vamos a recibir el liderazgo es manteniéndonos fieles, perseverando pese a lo que pase. O sea, usted y yo podemos ver muchas veces que los líderes se desgastan, pero hay gente que se va. Hay gente que cuando ve que está la presión dentro de, ya sea trabajo secular o dentro de la iglesia, ay, pues yo mejor me voy porque esto va a tronar. En vez de quedarse, y eso lo vemos cuando estaba Moisés levantando las manos y dice el pueblo iba ganando, pero las bajaba y el pueblo perdía, hasta que estos dos jóvenes se acercan a él y uno de lado y lado le levantan las manos. O sea, el que es fiel, el que persevera, el que se queda, el que se mantiene pese a las circunstancias, el que va a levantar las manos de quién, del líder que está al frente. Ojo, no por querer un liderazgo. Créame, Josué no sabía que él iba a ser el sucesor de Moisés. Pero llega un momento en el que Dios le dice, o sea, Dios le revela lo que él iba a hacer. O sea, es tan maravilloso que usted y yo entiendamos la fidelidad y la perseverancia en cualquier área. Hay familias que se rompen porque ya se cansaron, porque no están dispuestos a continuar, porque no están dispuestos a dialogar, a platicar. Y es necesario que se entienda cómo y de qué manera podemos llevar a la victoria también un matrimonio, una familia, un hogar. No siempre va a estar todo hermoso, ¿no? Pero tampoco va a estar todo siempre difícil. Hay mujeres que abandonan el hogar porque simplemente decidieron ya no seguir siendo fieles a lo que un día se comprometieron. Hay hombres que deciden abandonar el hogar porque decidieron que ya no quieren ser fieles con la esposa o porque ya se cansaron de las situaciones que viven. Y es necesario que entiendamos que para llegar a formar matrimonios exitosos, familias exitosas, sanas, estables, pues se requiere fidelidad, se requiere perseverancia, se requiere entrega, se requiere servicio. Es necesario que nosotros comprendamos la palabra cuando dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. Y esto se aplica también en lo secular. Ay, es que a mí siempre me dejan todo y yo esto y yo el otro. No. O sea, el líder se forma bajo presión. La mejor manera en que empiece a brillar el carácter en una persona y que se desarrollen sus talentos y habilidades es bajo presión. Sí, cada día va a ir aumentando, aumentando, aumentando y claro que de repente vas a querer como la olla de presión, ¿no? Explotar, abrirte, pero una vez que se mantiene la presión, lo que queda dentro es lo más rico, lo más sabroso, es la comida. Pero también lo que va a quedar dentro de usted va a ser lo más delicioso, lo más saludable, lo más estable, lo más nutritivo, lo que va a traer bendición a las personas que estén a tu alrededor. Así que no pases por alto el ser fiel, no pases por alto el ser perseverante, no pases por alto el de cansarte de hacer el bien. No, al contrario, la Escritura nos los dice y nos los da como un mandato. No nos cansemos de hacer el bien. O sea, no te está dando opción si quieres, no, te está diciendo no nos cansemos. Y habla en plural, habla para todos. El que permanece va a recibir. El que permanece. Número 3, formación espiritual.
Una de las áreas que nosotros necesitamos analizar es dentro de las dinámicas, ¿dónde estoy hoy? ¿Cuál es mi llamado? ¿Estoy caminando en él o lo estoy postergando, lo estoy deteniendo? Es necesario que entiendamos cómo Eliseo no empieza en plataforma, pero sí inicia sirviendo. El llamado no es emocional, es formación. La doble porción no se pide por compromiso. ¿Eso qué quiere decir? Que usted y yo sí o sí necesitamos entender que si pedimos la doble porción o pedimos el liderazgo, que a eso le llamaríamos la doble porción, sería, ¿quieres realmente quieres propósito? Propósito, pero evito el proceso. ¿Huyes cuando Dios te está formando? Es necesario que se entienda esta palabra. ¿Quieres propósito, pero evitas el proceso? O sea, si usted y yo queremos el liderazgo, pero no queremos la formación, nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla de un Dios maravilloso que nos forma, de un Dios que nos disciplina, que nos corrige, que nos instruye, que nos capacita, que nos redarguye si estamos mal. Y eso lo vemos en 1 de Timoteo 3:16. La palabra de Yahvé Macá y significa el Señor que disciplina. Entonces, yo tengo que entender que mi Padre Celestial me va a disciplinar. Así que cuando yo entiendo mi propósito, no puedo evitar mi proceso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se va a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Pero si yo evito el proceso una y otra y otra y otra vez, entonces, ¿qué cree? El proceso va a quedar frustrado, truncado. Y por mucho que te esfuerces emocionalmente, terrenalmente, no vas a avanzar porque eso debe de ser espiritualmente. Por eso hay personas que no saben qué van a hacer en esta tierra, que no saben qué van a hacer en este mundo, porque no han entendido que su propósito va acompañado de proceso. Y el proceso es el que va a sacar de ti lo mejor. ¿Bajo qué? Bajo presión. El mejor metal, la mejor piedra preciosa se saca bajo proceso. El oro lleva un proceso. El diamante lleva un proceso. El carbón lleva un proceso. O sea, todo lleva un proceso. Usted y yo necesitamos entender que la vida, todo va a ser un proceso. De mí va a depender de qué manera lo tome. Quieres llamado, pero no quieres disciplina. No oras constantemente, no tienes intimidad con Dios. Número 3, un llamado sin altar es solo emoción. O sea, cuando usted y yo no entendemos que nuestro llamado tiene un proceso y se acompaña de una disciplina, y en la disciplina, ¿qué se hace? Bueno, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la escritura, hay que tener una comunión con Dios, una intimidad con Dios para entonces entender que un llamado sin altar es solo emoción. O sea, si yo no tengo un altar con Dios, una comunión con Dios, un tiempo con Dios, ¿qué cree? De nada va a servir lo que usted quiere hacer, porque lo va a hacer con sus fuerzas, con su conocimiento, lo va a hacer, puede ser con mejores estudios, pero no va a cumplirse el propósito.
Y usted y yo tenemos un propósito en Dios. Por eso hay mucha gente que aun cuando es profesional no sabe, o sea, le sigue faltando algo. Y es ahí donde la gente necesita entender que si no viene a Dios, que si no hay una comunión constante, una oración constante, una intimidad constante, y ojo, una intimidad no es de que, pues el Señor me dijo esto y esto, no, se va a manifestar como en frutos. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo? Bajo presión. ¿Cómo? Bajo las circunstancias en las que se encuentra, cómo reacciona la persona. Es ahí donde conocemos el carácter, es ahí donde conocemos lo que Dios ha pulido, que la persona ha dejado, que Dios pula, y lo que todavía traen del mundo, de patrones de conductas aprendidos por parte de papá, mamá, la familia, el entorno donde se mueve, porque recordemos algo, estemos donde estemos, y decía Pablo, ¿no? Que Dios nos guardara de este mundo. O sea, si usted y yo queremos tener una santidad plena, pues el Señor decía, pues sería necesario salir de este mundo, ¿no? Pero no, estamos dentro de este mundo y estemos donde estemos, usted y yo debemos de ser la diferencia. Luz, no oscuridad. Debemos de ser amor. Debemos de tener para las personas amor y debemos de darles amor, porque se supone que en nosotros está Dios, está su amor maravilloso, que no solamente es para nosotros y la familia, sino para todos los que están a nuestro alrededor. Así que es necesario que entiendamos que el carácter se tiene que formar bajo presión para llegar a tener un buen liderazgo. El propósito simplemente, bueno, ahora sí poniéndolo así en simplicidad, el propósito debe de cumplirse dentro de una disciplina. Debemos de ser disciplinadas, sí, amén. Y no es tanto lo que yo hable, y decía un pensamiento que me encantó, dice, testifica de tal manera que si es necesario, hables. O sea, tu testimonio debe de ser más claro que tus palabras. Hay gente que habla mucho, pero lo que habla no es congruente con lo que trae en su corazón, no es congruente con sus actitudes, no es congruente con su forma de tratar a los demás. Entonces, debemos de entender que debe de haber una disciplina. Si no hay un altar, entonces es solo emoción y jamás vamos a llevar a cabo el propósito pleno en Dios. Por eso es muy importante entender qué propósito estoy cumpliendo, el mío o el que Dios estableció en mí. Porque si es el que Dios estableció en mí, debe de haber entre mí y Dios un diálogo continuamente. Pero si estoy llevando a cabo mi propósito, no importa. O sea, si no oro, si no leo, si no ayuno, si no voy a la iglesia, si no convivo con Dios, no importa. Quiero recompensas terrenales, bueno, entonces son las que vas a tener. Pero si tú quieres cumplir tu propósito en Dios y quieres que las añadiduras te sigan, pues tendrás entonces que meterte a una disciplina, tendrás que entender que el proceso va a ser fuerte y que no siempre va a ser fácil. Entonces, ahí es donde Dios va a marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque si buscamos el reino, la añadidura va a venir. La añadidura se va a agregar. Pero solamente cuando entendemos que un altar, un llamado sin altar, es solamente emoción. Número 3, quieres avanzar pero no te sometes. Wow, esto está tremendo. No tienes mentor, no aceptas dirección. ¿Quién te corrige sin que te ofendas? O sea, es necesario que nosotros entiendamos. Jesús corrigió a sus discípulos y yo leo esas escrituras donde, supongamos, donde Pedro le dice a Jesús,
maestro, es dura tu palabra. Y Jesús le dice, ¿quieres irte tú también? O sea, ¿qué estaba haciendo Jesús? Corrigiendo. Pedro no se sintió ofendido, se sintió confrontado y le dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, cuando usted y yo entendemos que debe de haber alguien que nos corrija, nos direccione, sea nuestro mentor, nos lleve de la mano, porque nos estamos yendo a un área diferente. Es lo mismo en lo secular. No inicias tú siendo líder porque, yo quiero ser líder y yo me pongo como líder. No, hay alguien que está siendo tu mentor, te está enseñando las áreas donde te vas a estar moviendo. Te está enseñando las áreas donde tú vas a trabajar y a llevar a cabo tu trabajo. Muy independiente de que vas a enseñarle a la gente, que las vas a instruir, las vas a capacitar. Tú vas a enseñar también a los demás, pero hay alguien que te está enseñando. Hay alguien que te está direccionando y hay alguien que te va a decir, hiciste esto mal, esto no estuvo bien. Recuerdo en su momento cuando estuve de capturista para, en área de RH, ya saben, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos no era así como ahorita el dedito, ¿no? La tarjeta, era como una tarjeta de cobro, ¿no? Y ahí estaba, se le ponían los horarios. Entonces era pues analizar que realmente hubiese llegado la persona por 1 minuto, 2 minutos, que checaran tarde, pues era descuento. Y entonces yo recuerdo cuando estaba aprendiendo esa área, o sea, me frustraba. Y de repente, quien era mi mentor en ese tiempo, que la verdad una mujer hermosa, muy, muy amable, me decía, tranquila, Janet, tú puedes. Y yo ahí, ¿no? En la computadora y esto y el otro. Y llegó un momento donde yo le dije, ¿sabes qué? No, definitivamente creo que esta no va a ser mi área. Claro que sí, dice, es que sí lo puedes hacer, solo que te presionas mucho porque crees que yo te voy a exigir más. Y yo, ¿y no es así? No, sí, dice, pero no ahorita, vamos por pasos, ¿no? Entonces, me tocó aprender esa área. Y si me salía mal, porque sí hubo personas que reclamaban, que sí checaron a tiempo y yo así como que, y me ayudaban, ¿no? Entonces, pero debería yo de no tener equivocaciones, pero aún así me ayudaba. ¿Para qué? Para yo entender que me había equivocado, que tenía que corregir algo, porque dependía una persona de su sueldo completo, ¿no? O sea, estaba esperando un pago completo. Pero porque yo estaba aprendiendo, pues me equivocaba en ocasiones. Hasta que pues ya, ahí aprendimos, ¿no? Claro, también puse de más. Y ni modo, no podía quitarlo, pero sí podía corregirlo luego con lo de mi salario. Así que son cositas que usted y yo necesitamos aprender. Pero debe de haber alguien como mentor que nos guíe, que nos enseñe, que nos instruya, que nos capacite. Y eso primeramente lo hace la palabra de Dios. Pero si usted y yo no nos dejamos dirigir por Dios, no nos dejamos llamar la atención por Dios, entonces, ahora, no solamente va a ser el Señor quien nos va a corregir, también va a ser el pastor, también va a ser el líder, también va a ser el que esté a cargo de nosotros, pero hay gente que no. Mejor yo aquí dejo las cosas porque a mí no me gusta que me estén diciendo nada. Entonces, vemos desde ahí que no es una persona calificada para llevar un liderazgo. ¿Por qué? Porque toda persona que entra a un proceso y que en su proceso tiene que ser llamado a líder, o ya sea líder de su casa, líder en algún área de trabajo secular o dentro de la iglesia, es necesario que esa persona aprenda a recibir llamadas de atención, a recibir corrección, a recibir dirección si no lo está haciendo bien.
y malamente, ¿no? Lo que es, para no entrar en mucho detalle, ¿no? Lo que es el mexicano le cuesta realmente recibir instrucciones, le cuesta realmente entender cómo Dios quiere direccionar su vida, porque creemos o creíamos que Dios no nos va a direccionar. Y es muy importante que entiendamos este nombre maravilloso de nuestro Padre Celestial, Yahvé Maká, y significa el Señor que disciplina. Y la disciplina, vamos a ver, es segunda de Timoteo 3:16. Ese ratito dije primera, pero es segunda, corrigiendo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es aquí donde usted y yo necesitamos entender lo que es corregir, lo que es enseñar, lo que es instruir, lo que es capacitar, lo que es redarguir. O sea, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿te quieres ir tú también? Le redarguyó y dijo, Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y dice más adelante la escritura, por esto muchos dejaron de seguirle. Posiblemente pudieron haber sido más los discípulos, más los enviados, más las amistades de Jesús, pero a causa de la palabra. ¿Por qué? Porque la recibieron en la carne, en un corazón no tratado. No la recibieron en el espíritu donde, ok, sé que tengo que ser instruido, sé que tengo que ser capacitado. Otra de las preguntas, ¿quieres dones pero no carácter? Te frustras rápidamente, eres inconstante. Tu don puede abrir puertas, pero el carácter puede cerrarlas. ¡Wow! O sea, el don puede abrirte puertas. ¡Wow! ¡Qué hermoso don tienes! ¿No? El don de servir, el don de enseñar, el don de escuchar. Tienes un don maravilloso, pero ¿sabes qué? Tu carácter no está formado. Te alteras fácilmente, regañas, hieres, lastima, reaccionas con ira, con impulso. Entonces, difícilmente vas a tener puertas abiertas en algún lugar. Las puertas que tu don puede abrir, tu carácter puede cerrarlas. Y tengamos mucho cuidado. Número 3, dentro de lo que es la formación, recordemos, hay que tener fidelidad, perseverancia y formación espiritual. La formación espiritual, el llamado necesita profundidad en Dios. Es necesario que entiendamos que no es solo un don, es una vida con Dios. La formación ocurre en lo secreto. ¿Quién te va a corregir? El Espíritu Santo. Sí, hay cosas que las personas ven a tu alrededor, se van a acercar y te van a decir, hermanita, hermanito, mire lo que usted hizo, no estuvo bien, y le van a hacer una llamada de atención, algo que usted puede mejorar, como lo que yo les comentaba de mi trabajo en su momento. Lo mismo pasa en lo secular, o sea, si de repente trataste mal a alguien y ya te reportaron, pues, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues, hay muchos que, como no tienen un carácter tratado, me las vas a pagar y te voy a correr y la voy a molestar hasta que se vaya, hasta que renuncie, hasta que eso. No, es un corazón tratado. ¿Qué va a hacer? ¿Sabes qué? Discúlpame, perdóname si te humillé, te lastimé, te falté, porque humillarme significa que Dios me exalta, significa que hay carácter formado en mí, significa que tengo una vida y una comunión con Dios. Salmos 25:14 nos dice la escritura, la comunión íntima con Jehová es
con los que le temen. O sea, la comunión íntima es con los que le temen. Y el temor ya vimos que es respeto, que es amor, que es realmente querer tener esa cercanía con nuestro Padre Celestial. Tu intimidad sostiene tu propósito. Es necesario que entiendas en este momento, en este tiempo, quién está sosteniendo tu propósito. ¿Quién lo está sosteniendo? Vamos a continuar con el número 4, desarrollo de dones. Dios deposita dones, tanto en hombres como en mujeres, para desarrollarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos nacimos con dones, sino algunos el Espíritu Santo pone en nosotros y los va desarrollando. Otros ya nacimos con esos dones y por lo tanto ahora se van a desarrollar en una amplitud. Segunda de Timoteo 1:6 dice la Escritura: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El don sin formación se vuelve inestable. Hay muchas personas que tienen el don de enseñar, pero a veces están enseñando barbaridades. Hay personas que tienen el don de presidir. Es parte de lo que estamos haciendo aquí. Pero ¿qué estamos presidiendo? ¿Qué estamos enseñando? Hay personas que tienen el don de maestro, pero hay de verdad cada cosa que enseñan, que dice uno, y vaya, a veces ya no es tanto lo espiritual que enseñen y lo, pudiéramos decir así, ¿no? Las doctrinas. Hay gente que se dedica a enseñar en otros ámbitos como pornografía, sexualidad, o sea, abusos, o sea, de cómo hacerle daño a alguien, cosas que dice uno no es posible, pero lamentablemente existe. Cuando Elías le pidió una doble porción, dice, también caminó en el proceso. Los dones requieren disciplina, práctica y dirección. Así que si usted le está pidiendo a Dios que le revele el don que usted tiene, es necesario que usted se discipline. ¿Cómo? En oración. Cuando yo quería saber qué don tenía, qué don había puesto Dios en mi vida, yo empecé a buscar la palabra de Dios y empecé realmente a pedirle, yo necesito que usted me diga cuál es mi don, cuál es mi llamado. Realmente necesito saber qué es lo que usted quiere poner en mí. O qué llamado fue el que usted puso para que yo empiece a trabajar en él. Así que créame que para mí fue muy, muy hermoso porque Dios me mostró esa área en la que yo empecé a formarme. Pero no, ojo, no yo, ¿verdad? Sino el Señor. ¿Por qué? Porque entonces entendí que Dios me había realmente dado ese maravilloso don y que no solo eso, sino que también quería yo llevarlo a, pues en este caso, a una plenitud de lo que Dios me había dado. Voy a estarles mencionando acerca de los dones y talentos para poder nosotros entender esta área. Eso ya lo vieron mis amadas hermanas de lo que es la mentoría en el grupo. Ellas ya vieron este hermoso tema, pero voy a comentarlo aquí para las que no saben qué es un don, qué es un talento, qué área es en la que pues Dios me está llamando. Así que vamos a estarlo viendo. Rapidito, deme un minuto.
Oh, se me perdió. Esperemos que no. Aquí está ya. Ok. Bueno, para poder nosotros entender cuáles son los dones, primeramente necesito entender que debo de tener identidad en quién soy, qué Dios puso en mi vida y también dónde debo de servir. El don. Algunos de los dones son, como ejemplo, enseñar, escuchar, aconsejar, interceder y servir. O sea, esos son los dones que comúnmente hay en las personas, en todo ser humano, pero no a todos se les desarrolla de la misma manera. Hay un pensamiento por ahí y dice: oír es oro, hablar es plata. O sea, tiene más valor oír que hablar. Otro de los dones que usted y yo podemos entender o tener en este caso sería dones de servicio. Eso lo vemos en Romanos 12 del 6 al 8. El de servicio dice ayuda a otros con amor. El de enseñanza explica la palabra de Dios. El de exhortación anima y fortalece, no regaña. Y malamente tenemos la palabra exhortación como regaño, como gritar, como no. Es animar y fortalecer a la persona. Generosidad, dar con alegría. Liderazgo, esto es dirigir con sabiduría. Misericordia, mostrar compasión a todas las personas que están alrededor. Dones ministeriales, estos están en Efesios 4:11. Está el de apóstol, que es abrir camino para establecer obras, no para verse bonitos como comúnmente, no, es para abrir camino y establecer obras. ¿Cuántas había establecido más o menos Pablo? Bueno, cerca de algunas, bueno, por ahí no le voy a errar, vamos a buscarlo, que quede como una forma de buscar y escudriñar en la escritura, ¿ok? El de profeta es comunicar dirección de Dios. Y una de las áreas que yo le puedo decir que cuando ya llevo 20 años en el Evangelio, como al año y medio, el Señor me dijo de mi llamado, que era maestra, y el de maestra es enseñar la verdad de la Biblia. Ahí fue donde Dios, les digo que me mandó Biblias de una versión, de otras, de estudio. Hubo muchas Biblias que Dios puso en mis manos y empecé a leer y empecé a aprender, y el Señor me revelaba en lo íntimo, en lo secreto. Abrió las puertas para estudiar instituto, que gloria a Dios, no pagué ni un centavo. Y el día de hoy que continúo en un instituto, estoy nuevamente, nada, o sea, Dios es tan maravilloso, tan bueno, que cuando tú quieres realmente y estás dispuesto a llevar a cabo su obra, Él abre puertas. Y esas áreas yo les puedo decir de que Dios las ha pulido en mi vida. Después me dio un llamado más, un don, que es el de profeta, que ese sí, a veces, no les voy a negar, a veces me da miedo, pero ese no me paraliza tampoco, y es muy importante que entiendamos eso. Se puede tener miedo, sí, pero eso no te puede paralizar, ni tampoco te puede detener, ni mucho menos te puede dejar callada, porque si Dios te está dando una palabra, debes de decirla, pero también debes de saber que cada palabra que digas va a tener un peso de condenación. Entonces sí ha sido para mí un poquito difícil como tal llevar a cabo ese don. Sí lo he ejercido, sí lo ejercemos, pero igual siempre trato de ser muy cautelosa, muy Señor, realmente esa es tu palabra, esa es tu voluntad, y revélamelo. ¿Para qué? Para no hacer algo que no esté
en la voluntad de Dios y que no sea mi pensamiento, mi emoción o porque conozco a las personas. Entonces, tenemos 5, bueno, en este caso son 5 dones ministeriales, que es apóstol, profeta, evangelista. Y pues ya sabemos, el evangelista es anunciar el evangelio, el pastor es cuidar y guiar las ovejas, el maestro es enseñar la verdad, y estos dones forman, dice, y equipan a la iglesia, son dones ministeriales. Tengo el llamado con mi esposo para pastorear, estamos pastoreando la iglesia Rey de Gloria, pero aún así yo cumplo mi llamado, que es el de maestra, y cumplo pues también esa otra área, ¿no? De pastorear. ¿Por qué? Porque también estamos aconsejando, estamos direccionando, estamos guiando, estamos escuchando, estamos llevando a cabo esa obra también con mi esposo. Así que no nada más es una área, Dios te puede dar muchas, siempre y cuando tengas la capacidad, esa comunión, porque yo decía, cuando el Señor me dijo, primeramente de maestro, bueno, eso yo ya lo sabía antes, ¿no? Después nos llama como pastores y fue así como que, ok, ¿y ahora? Entonces, el maestro complementa el área pastoral, lo que se enseña, a quienes se capacita, cómo se capacita, y esas áreas, gracias a Dios, las hemos logrado formalizar en lo que es el Instituto Lumbrera Rey de Gloria. No solamente para líderes de casa o para hermanos de casa, sino también para formar líderes fuera con el propósito de seguir llevando el evangelio, seguir dando la palabra y pues seguir llevando lo que es la formación. Nuevamente, eso es mentoría. También están los dones del Espíritu. Estos están en 1 Corintios 12, del 8 al 9, y nos habla acerca de la palabra con sabiduría. Esto es dirección sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que van a hablar con sabiduría, pero no es con una sabiduría donde hayan adquirido un conocimiento, no, sino una sabiduría realmente sobrenatural, donde es Dios quien les está dando las palabras y la forma en la que van a tratar también a las personas. La palabra de conocimiento, esta es revelación del Espíritu. La fe es confianza extraordinaria. Hay mujeres que son y que tienen una fe sobrenatural, que a veces, sí, a veces caemos o caen mal, porque te dicen es que tú lo puedes y tú nada más confía y tú dices, pero es que esta es mi realidad y no puedo quitar mi realidad de mi mente, ¿no? Porque lo estoy viviendo, lo estoy sufriendo, me está costando. ¿Y qué crees? Hay personas que tienen este don de fe. Y es ahí donde también puede obrar, que esa fe que en ellos hay pueda provocar milagros en alguien más. O sea, oras por alguien o le dices, por mi fe, por la fe que hay en mí, eso va a acontecer en el nombre de Jesús. Y acontece por la fe que hay en la persona, y aun cuando la otra sea incrédula. Y eso lo vemos en las escrituras con los hombres, que abren el techo, rompen el techo y bajan al enfermo. La fe de ellos fue la que los llevó en el proceso a que Jesús obrara un milagro. Entonces, esa fe fue mucho más allá, actuó, trabajó, fue difícil. Imagínate, pero qué glorioso ver el milagro. O sea, su fe los movió ¿a qué? A que accionaran. También sanidad, restauración física. Hay personas que tienen ese don de orar por las personas para que tengan sanidad. También el de milagros, esto es una intervención divina. El de profecía, ¿qué quiere decir? Te doy una palabra de profecía. En este caso entendamos algo, la palabra es profética. Un profeta te va a dar palabra de Dios. No te va a decir te vas a hacer más rico, no, te va a dar una palabra de Dios, aunque en eso consiste el reino. Pero el reino no precisamente es, ay, te voy a profetizar que te va a ir bien, te va a ir mejor. No, esas solo serían palabras, falacias. Pero la realidad
que Dios marca cuando da una palabra profética es lo que va a acontecer, lo que va a venir. Yo recordaba, ¿no? Alguna de esas palabras que en su momento me tocó dar y les dije, no, este matrimonio no está en la voluntad de Dios. Dije, quiero equivocarme y espero que ustedes hagan algo y pues oren, y al final se casaron y al final terminaron heridos, lastimados, y dice uno, pero ¿por qué? Porque a veces no escuchamos la palabra. Pero siempre queremos escuchar las palabras que es que nos va a ir bien, es que esto es de Dios, y no, tengamos muy en cuenta también la palabra de profecía que vamos a escuchar, de quién la estamos recibiendo, y probar realmente si es palabra de Dios o simplemente emoción. También discernimiento, distinguir espíritus, poder ver en lo sobrenatural esos espíritus. Hay personas que se aferran a ver algo que Dios no quiere que veas, y de repente pues te permite verlo y dices, no, mejor no. ¿Por qué? Porque son áreas muy difíciles, y eso yo se lo puedo decir. Le dije al Señor, yo quiero, Padre, discernimiento de espíritu, aunque ya yo miraba algunas cosas desde muy pequeña, es un don que tengo. Pero llegó un momento donde yo le dije al Señor, pues bueno, quiero a magnitud, ¿no? Poder discernir, ver lo que está pasando, ¿no? ¿Quién está manipulando detrás de? Pero es difícil ver todas esas áreas y entenderlas sobre todo, y que no te quedes con eso. Son áreas que sí se requiere que esté esa comunión con Dios, esa fortaleza, para que no te ahogue a ti lo que estás observando. Lenguas, el don de lenguas, y este es no solamente lenguas angelicales, también lenguas de algún otro idioma. De repente me ha tocado, sí, escuchar lenguas en mandarín, en inglés, en francés, decía la persona, es que yo no hablaba nada de eso, pero que el Señor le dio ese don, y lo más importante, también le dio el de interpretarlas. ¿Por qué? Porque si vas a tener uno, tienes que tener discernimiento de lo que vas a estar también dando, para poder decir, ok, ¿qué voy a decir, Señor? Entonces debe de haber también esa interpretación de lenguas. Esos son los dones que hay dentro de lo que es el servicio a Dios, pero también que podemos nosotros ejercer allá afuera. ¿Cómo? Pues dándoles palabras de amor, de sabiduría, de conocimiento de la palabra. Hay muchas áreas en las que usted y yo podemos servir a la gente que está allá afuera. Así que la escritura nos dice en 2 Timoteo 1:6, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Modelo de mentoría entre Elías y Eliseo. Etapas de proceso. Número 1, llamado. Eliseo es llamado mientras trabajaba, y usted lo puede leer en Primera de Reyes 19:19. Número 2, desprendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Hay que despojarnos de lo que nos detiene. ¿Es necesario ese despojo? Sí. ¿Qué hizo Eliseo? Dice que mató las yuntas que él utilizaba y repartió la comida. Número 3, servicio. Sirve a Elías, no empieza liderando. Y es muy importante que nosotros entiendamos que el liderazgo no va a iniciar siendo nosotros líderes. No, inicia sirviendo. Dentro de lo que es Ministerio Rey de Gloria, para empezar a servir, empieza una capacitación lumbrera, 1.5 años. Si te gusta. Si no, pues ni modo, no vas a poder servir aunque quieras. ¿Por qué? Porque hay que formar. Y esa formación ha servido para poder pulir el carácter de las personas
hay 16 materias que le ayudan al crecimiento espiritual y hay una materia también que ayuda a poder sanar esas áreas internas. Entonces es necesario pasar dentro de lo que es Iglesia Rey de Gloria, lumbrera, se puede decir así, esa preparación por año y medio, y después, ok, vamos a delegarle. Timoteo está bajo un líder y tienes que obedecer lo que el líder te está diciendo, porque el día de mañana tú puedes llegar a ser ese líder como líder de Casa de Paz, o en su momento ya como pastor de Casa de Paz. Pero es muy importante primero la preparación antes que el liderazgo, ya que el liderazgo, cuando no ha sido preparado, lamentablemente no va a servir. Y no porque yo lo diga, porque no tiene formación, no tiene alineamiento espiritual, no tiene alineamiento emocional, psicológico, y mucho menos va a tener una formación sana o estable en la persona. Así que aquí en la iglesia, por lo menos en Rey de Gloria, nadie sirve si no ha pasado lumbrera. Y si está en alguna área, incluso para estar en la cocina, tiene que pasar lumbrera. O sea, sí o sí tiene que haber una preparación. ¿Por qué? Porque formamos carácter. El servicio entonces de Elías no empieza siendo liderado, no empieza siendo, un líder. Número 4, perseverancia. No se aparta en los momentos de prueba. Participación, recibe la doble porción. Impartición, recibe la doble porción. Activación, comienza a operar en su propósito. Así que número 1 es llamado. Número 2, tiene que la persona desprenderse de lo que lo detiene. Número 3, debe de tener servicio. Número 4, perseverancia. Número 5, debe de tener impartición. ¿Qué quiere decir? Ahora se delega sobre ti. O sea, pasan por lumbrera, son Timoteos, y después de ellos después de eso se ora por ellos. Hay una impartición para un liderazgo de Casa de Paz o en alguna área, supongamos ya sea de varones, ya sea de niños, de jóvenes, de mujeres. O sea, hay áreas en las que se pueden trabajar, donde ya se ora por ti y ya hay dice ahí, una doble porción, una impartición para poder activar, tu propósito. Pero ya para eso ya te refinaste en el proceso. Muchos inician lumbrera, pero ¿qué creen? Muchos se quedan a la mitad porque cuesta. Cuesta tiempo hacer tareas, disciplinarte, no faltar. Cuesta porque a pesar del problema, la lucha, las circunstancias, tienes que estar. Entonces no es de que uno, pues pasa por alto y no. O sea, sí sabemos que cuesta porque a nosotros también nos costó, pero eso no quiere decir que, hermanito, pues bueno, ni modo, ya no pudo y pues bueno, lo pongo como líder. No. ¿Por qué? Porque eso en su momento no nos edificó, al contrario, nos detuvo. Así que si queremos ir en crecimiento, necesitamos tener formación. Elías no recibe poder sin antes desarrollar su carácter. O sea, poder hablando espiritualmente y poder para dirigir cierta área, cierto lugar, o cierto departamento, solamente se recibe cuando ya se ha desarrollado un carácter. El carácter bien establecido en ti, el carácter de Dios. Hablando de Gálatas 5, 22 en adelante, 19, Gálatas 5, 19, 20, 21 y 22, donde nos habla acerca de la escritura, y vamos a estarlo leyendo. Gálatas 5, 19 nos habla acerca del fruto de la carne, y vamos a ver el fruto de la carne primero y después el fruto del espíritu.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, hablando de reino, el reino que sana, que restablece, que renueva, que no solamente llama, sino que también envía. Una persona con el fruto de la carne no va a ser llamada, no va a ser enviada tampoco, porque no hay una transformación en ella o en él. Pero la persona que ya ha sido trabajada por el Señor, y eso lo vemos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es necesario que usted y yo entiendamos qué me está gobernando, quién me está gobernando, para que yo desarrolle un carácter pleno, un carácter lleno de amor, de gozo, de bondad y de todo lo que dice el Espíritu. Así que es necesario el equilibrio espiritual. Muchos quieren promesa sin proceso, unción sin formación y propósito sin rendición. Es necesario nuevamente promesa sin proceso, unción sin formación y propósito sin rendición. Pero el reino, primero Dios trabaja contigo y luego trabaja a través de ti. Es necesario que entiendamos que el proceso, Dios está trabajando en nosotros y en el liderazgo está trabajando a través de nosotros. Así que si tú quieres que Dios use tu vida y que trabaje a través de ti, es necesario que empieces a tener fidelidad, compromiso, entrega, disciplina, que atiendas a tu llamado, que seas perseverante, que te dejes direccionar, corregir, enseñar, instruir, capacitar, que te dejes moldear. ¿Para qué? Para que pueda entonces Dios trabajar a través de ti. Primero, en el propósito, Dios trabaja con nosotros. Y si usted está bajo presión en el propósito y está trabajando Dios, déjelo que trabaje. Porque cuando salgamos de estos procesos, el Señor nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y sacará lo mejor de nosotros, aunque sea difícil el proceso, aunque no lo entiendamos. Obstáculos que detienen el llamado. La impaciencia, no seas impaciente. El orgullo espiritual, es que yo sé, usted y yo no sabemos nada. La escritura es insondeable. Lo poco que escudriñamos es muy mínimo a todo lo que aún no conocemos. Falta de cobertura o mentoría, o sea, esos son obstáculos. Si no tienes una cobertura, una mentoría, quién te guíe, quién te instruya, quién te llame la atención, quién te corrija, bueno, lamentablemente son obstáculos del llamado. La inconstancia, hoy sí estoy, mañana no. No, debemos de ser constantes. Dios trabaja con las personas constantes, no las que vienen por temporadas, las que son mesiánicas, dice el pastor, que vienen cada mes. No, las que son constantes. Llueve, truene, relampaguee, no somos de azúcar. Las que, no importa, aún enfermos como estén, ahí están. Y de verdad, Dios lleva y le da más y más a los que realmente han dispuesto su corazón. Obstáculos que detienen el llamado, las heridas emocionales no sanadas. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si contestas de repente enojado, enojada, molesta, irada, pues solamente estás manifestando una herida que hay en tu corazón. Lo que se sana se proyecta en el propósito. Si ya sanaste,
lo vas a proyectar en el propósito. ¿Y cómo voy a saber que estoy proyectando algo sano? Cuando tú estás sirviendo con amor. Cuando todo lo que haces es deleite, es gozo, es alegría. Aunque sea cansado, pero no te trae una pesadez donde dices, pues ya no me importa, ya nada más yo lo hago y no hay nadie más que me ayude. No, no, no. Porque muchos dicen, es que a mí me gusta servir, pero como no hay nadie más, se cansó y dijo, no, siempre no, porque no es su llamado. Y hay gente que sí tiene el don de servicio y no le importa quién esté, él o ella ahí están. ¿Cómo activamos el llamado? Y esto es algo tan maravilloso. Número 1, rendir tu vida completamente a Cristo. ¿Quieres activar tu llamado? Rinde tu vida completamente a Cristo. Y ahí quiero que me pongan amén. Quiero que ustedes confirmen que realmente están dispuestos a que el propósito se active en sus vidas. Número 1, rinde tu vida completamente a Dios. Número 2, busca dirección constante. ¿De quién? De Dios, no del mundo, no de los líderes, incluso no solamente de el pastor hace una parte, pero usted y yo tenemos que buscar siempre la dirección constante en Dios. Su palabra nos direcciona. Usted y yo tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos hable, nos muestre, nos revele, ya sea en sueños, ya sea en una visión, pero el Espíritu Santo siempre está dispuesto. Número 3, permanece en procesos sin huir. No huyas del proceso, permanece. Póngale ahí amén, yo quiero permanecer, no importa el proceso. De por sí el mundo nos procesó y nada más para desgastarnos, para destruirnos. En Cristo somos procesados para tener victorias, para ser usados por Dios, para llevar su palabra. Imagínense, y todavía vamos a ser recompensados por ese trabajo que vamos a hacer, por poder ser instrumentos de Dios. Número 4, dice ahí, sométete a mentoría y corrección. Sométete. Se te está llamando la atención. Amén. Amén. Me está corrigiendo el líder, el pastor. Estamos hablando secularmente y hablando espiritualmente. Me están corrigiendo. Amén. Y cuando yo recibo una corrección, pero es que mire que no, amén. Y calladita. ¿Por qué? Amén, Señor. Si tú me estás mandando a alguien que me está corrigiendo, es porque tú me estás enseñando algo que yo no sé, que a mí se me está pasando. Tengo la vista corta. Por lo tanto, tú me estás enseñando algo. Y voy a aprenderlo, voy a aprender a escuchar. Sométete a mentoría y a corrección. Número 5, ejercita los dones con humildad. Sé humilde en todo momento. Cada don que Dios ha puesto en tu vida no es para exaltarte, no es para exaltarnos o vanagloriarnos, es para darle gloria a Dios. Créanme, y a mí me gusta siempre, una de las cosas que Dios me puso en mi corazón fue siempre dame la gloria a mí. Y a veces las hermanas me dicen algo o agradecen de algo y le digo, gloria a Cristo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se enorgullece el corazón muchas veces. Pero recuerda siempre, no eres tú y no es por ti, es por Dios. Y es porque tú has dejado que Él te use. Así que seamos humildes. La gloria es para Cristo, la gloria es para Dios. Somos instrumentos, gloria a Él que somos instrumentos útiles, aunque seamos siervos inútiles a veces. Entonces, número 6, camina por fe, no por emociones. Camina por fe. Las emociones te van a mover. Lo que tú estás viendo, lo que tú estás observando, porque esa es tu realidad. Si tú lo pones en una perspectiva, tú vas a decir, no, estoy acabada. Pero el cristiano, una hija de Dios, camina por fe, no por vista, no por emociones. Así que no importa cómo está en la situación, tarde o temprano, tu fe va a provocar que todo eso
se mueva, todo eso se vaya, todo eso te deje plena en Dios, más confiada. ¿Por qué? Porque no estás dudando del poder de tu Padre, estás creyendo que con Él todo lo puedes. Amén. Una de las cosas que debemos y tenemos que declarar, declaro que mi propósito, declaro que tu propósito se activa en este tiempo, que toda confusión se dispersa y que recibes una dirección clara, que tu carácter se fortalece, tu fe se afirma en el nombre de Jesús y tus dones empiezan a ser despertados para cumplir el llamado de Dios. Mujer, varón, Dios te está llamando y no para tenerte sentado, sino para capacitarte, instruirte, para también enviarte. Pero la única persona que puede decir sí o no eres tú. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo fiel con Dios o no? ¿Estoy huyendo del proceso o lo estoy abrazando? ¿Estoy trabajando bajo mentoría o estoy caminando solo o sola? Es necesario que empiecemos a dejar que sea Dios guiándonos y su Espíritu Santo direccionando nuestras vidas. Hasta aquí vamos a terminar. Hoy concluimos y cerramos este hermoso tema que es propósito. Ya saben, al grupo les voy a enviar su tema de hoy, que es para el taller. Y si a ti te interesa agregarte a este taller y recibir todos los talleres que hemos llevado hasta ahorita, déjanos un mensaje y vamos a comunicarnos contigo, te vamos a agregar a un grupo, vamos a agregarte para que tengas ese taller también y puedas seguir edificando tu vida. Eso sí, si no has mirado los otros videos, te invito a que mires desde el principio hasta este día, porque créeme que son muy importantes. Si te llegas a saltar uno, no vas a entender cómo vas a seguir. Entonces es muy importante que día a día lleves tus talleres para que puedas llegar a esa formación. Así que vamos a estar orando, amadas hermanas, para que sea Dios cerrando este tiempo. Y gracias por su tiempo también de ustedes. Dios me las bendiga grandemente. Oramos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, gracias te damos por tu amor, tu gracia y tu fidelidad. Gracias, bendito Rey, porque en este tiempo, Señor, de proceso, sabemos que tú trabajas con cada una de nosotras, con cada uno, Padre. Y que aunque el proceso sea difícil, aunque la situación o las circunstancias, la realidad sea, Padre, tan complicada, o que no esté a favor, sino esté en contra, Señor, incluso de la propia salud o de la vida, creemos fielmente en un Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra y de ese cuerpo, Señor, humano. Tú eres el doctor de doctores, Rey de reyes y Señor de señores. Padre, gracias por enseñarnos que Yahvé Macá, Señor, es un Dios que disciplina, que eres nuestro Dios que disciplina, que instruye, que capacita, que nos lleva a esa dirección para cumplir el propósito pleno. Pero para poder liderar, Padre, es necesario que seamos transformados en carácter, que seamos renovados en el espíritu, que seamos nuevas criaturas pese a las situaciones o circunstancias que estamos viviendo. Usted nos fortalecerá en el proceso y sabemos que usted estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Padre, cada una de mis hermanas, de los que han escuchado y que seguirán escuchando este video, Padre, este audio, le pedimos que sea su Espíritu Santo, Padre, haciéndoles ese llamado y que ellos entiendan ese llamado a su propósito. Primeramente a sanarse, a restaurarse, a vivir bajo el reino.
por segundo, Señor, a estar en el propósito pleno de usted. Aunque sea difícil, Padre Celestial, para muchos entrar o empezar, bendito Dios, una formación para un carácter. Yo te pido, Padre, que también cuides y guardes la vida de cada uno de los que todavía continuamos en este reto, Señor. Y el día de mañana los temas que vamos a estar llevando de liderazgo, sea tu presencia, Padre, restaurándonos, haciéndonos ver de qué manera vamos a poder desarrollar esas áreas tan plenas en las que usted desea, Padre, que nos encontremos. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, Dios me las bendiga grandemente y pues sigamos adelante. Ya saben, ayúdennos a compartir en la página también, en su Facebook, en otras páginas de grupos para poder seguir llevando la palabra a otras personas. Y nos vemos mañana. Dios les bendiga.